Eduardo, vamos a por un rato a Comodoro Pi. Hoy se conoció una noticia, era esperada, finalmente hoy se firmó la resolución por parte del titular del Juzgado Federal número 2, me refiero al doctor Sebastián Ramos, y tiene que ver con la causa donde se investiga a 10 imputados, entre ellos los más conocidos, por lo menos mediáticamente, son el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y la actriz y productora Andrea del Boca. Esta es una causa que se inició allá por octubre del año 2016, fue una denuncia que hizo Ricardo Monesans. En esta denuncia se solicitaba, se investigue una posible defraudación en perjuicio de la administración pública que tenía que ver con la contratación a través de la Universidad de San Martín, que era una modalidad de generar salida de dinero del Ministerio de Planificación, para con una productora, AMA Group, cuya titularidad le corresponde a Andrea del Boca. Bueno, allá por julio del año pasado fueron todos indagados en forma previa. Fueron procesadas estas 10 personas, está procesado el rector de la universidad, hay funcionarios intermedios de la universidad y también está procesada, por supuesto, Andrea del Boca y Julio De Vido. En julio del año pasado fueron indagados, fueron procesados, unos días después, como marca el código, por Sebastián Ramos. 2 meses después, allá por septiembre, la Cámara Federal, la Sala Segunda, con la firma Martín Irurzun, confirmó los procesamientos, con lo cual realmente quedó ya abierta la vía expedita, como decimos los abogados, para que se eleve a juicio. Hoy se conoció el decreto de cierre y elevación. Esta es una de las pocas resoluciones judiciales que el Código Procesal Penal de la Nación tiene, que son inapelables, es decir, las partes no pueden ahora introducir una apelación que demore el andamiaje de la causa, con lo cual ahora, una vez notificadas las partes, sobre esto va a haber ahora una cédula de notificación electrónica por mail, de tal manera que hace un tiempo atrás la justicia notifica a las partes y a los abogados. Una vez que esto sea notificado, calculemos mediados de la semana que viene, teniendo en cuenta el feriado de Semana Santa, ya va esto a estar en manos de un tribunal oral federal. Veremos qué tribunal oral federal toca en el sorteo lo hace la Cámara de Casación, y a partir de ahí entra en la etapa de debate oral. Es decir, Andrea del Boca va a tener que ir junto con Julio De Vido y los otros 8 imputados a un debate oral. Una vez que la causa llegue a la etapa del tribunal oral federal, seguramente las partes, estaba leyendo las resoluciones por la tarde del juez Sebastián Ramos, algunos de los abogados de las partes cuestionan que falta realizar algunas medidas de prueba que se pidieron en la etapa de instrucción. Bueno, tendrán ahora la posibilidad ante el Tribunal Oral Federal de hacer lo que llaman instrucción suplementaria, pedir que se lleve a cabo alguna otra medida de prueba y a partir de ahí, seguramente luego que esto se dé, estará en condiciones de fijar la fecha de debate. Estamos viendo, esta es la resolución que tiene fecha de hoy, esta es la causa 10.431 del año 2016, así está caratulada. Julio, Miguel De Vido y otros son otras 9 personas, entre sobre malversación de caudales públicos y otros. En el caso finalmente llega por defraudación a la administración pública. Esta fue la novedad saliente de hoy. Seguramente, vuelvo a repetir, la semana que viene podremos volver con el tema y comentarle qué tribunal oral federal y cuál va a ser el fiscal de juicio. En línea está Juan Pablo Fiorvielo, que es el abogado de Andrea del Boca. Juan Pablo, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola, Eduardo, un gusto saludarlo. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Al colega de Gabriel Iglesi, que me acaba de dejar sin letra, pero bueno, lo saludamos. No, letra va a tener, seguramente letra va a tener. Doctor, ¿cómo le cayó esto a Andrea del Boca? Me imagino como un balde de agua fría, porque básicamente va a juicio oral como defraudadora. No, al contrario, Eduardo, yo en esto marco una gran diferencia y me permito disentir en esto con ustedes. Para nada, al contrario. De hecho, primero es el devenir natural del proceso judicial y aparte, yo fui el único abogado, y se lo acerqué a su producción hace un par de horas, que presentó hace varias semanas el único escrito que se presentó cuando notifican al resto de las partes. Sí. Y el único persona que no se opone en absoluto a que esto vaya a juicio oral, ni presenta ningún tipo de ni nulidad, ni dilación alguna, comúnmente las famosas llamadas picanas judiciales que hay para entorpecer o dilatar un proceso o una resolución, y queríamos que esto llegue de la forma más rápida al juicio oral. Porque ese de juicio oral, Eduardo, se va a poder demostrar la verdad. Entonces, no lo toma como un balde de agua fría, al contrario, para mí es algo muy positivo, que el debate oral es donde se va a poder aportar luz a tantas cosas que se vienen diciendo, y en el caso de Andrea, creo que hay una diferencia muy grande con el resto de los imputados, que sí coincido plenamente con, y esto no hace falta ser un erudito en la materia, que
el kirchnerismo, o gran parte del kirchnerismo, se ha dedicado a saquear el Estado. Esto es un tema personal, y me hago cargo de lo que digo, a saquear el Estado, y que han tenido una maquinaria destinada a saquear el Estado, como muchas veces en manos justamente de un hombre como De Vido y de otros tantos personajes nefastos que ha tenido la política argentina nuestra. Pero en este caso hay una diferencia muy sustancial en cuanto a ella, Eduardo. ¿Se cortó? No, yo lo escucho perfecto. Ah, perdón. Hizo un punto muy abrupto, sí. Doctor Fieribelo, Gabriel Iesi lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Gabriel, querido? Bien, Juan Pablo. Un gusto saludarte. En primer lugar, confirmo lo que bien aportabas vos. Efectivamente, en el decreto que hoy se conoció de elevación a juicio consta que no has presentado ninguna oposición y alguna vez hemos hablado del tema y tu idea es llegar a un debate oral. ¿Cuáles son las expectativas que tenés depositada en el debate oral? ¿Qué pensás que se va a poder esclarecer en esa oportunidad? Mira, Gabriel, vos me conocés, sabés con la publicidad con la que trabajo, y sabés que no me metería en un tema así si no estoy absolutamente convencido de que esto es un tema político. Me refiero al tema de Andrea en sí. Mira, desde lo jurídico, y sin hacerlo muy técnico, no hay un solo elemento de prueba de cargo, ni uno solo. Respecto de ella hablo, no hablo después del resto de los funcionarios, si hubo malversación o no de los caudales públicos, que seguramente debe haber algún tipo de irregularidad y no me cabe duda de eso. Ahora, respecto a ella, no hay un solo elemento de cargo de prueba en la instrucción, pero no hay uno solo. Viste que los abogados generalmente tenemos, a veces cuando entramos en una causa, que revertir algún testimonio, que revertir alguna pericia, que tenemos algo en contra. Acá no hay un solo testigo que haya declarado en contra de Andrea. Mira, en algunos momentos decían que había sobreprecios y sobrefacturación. Todos los testigos que declaran, no hay uno solo que diga que hubo sobreprecios o sobrefacturación. De hecho, todos dicen haber cobrado en tiempo y forma lo que habían dicho. Y después lo más sustancioso es que hay una pericia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ordenada por el doctor Ramos, pericia de la Corte, no peritos de parte, donde dicen, le piden a la Corte, a los peritos que determinen en forma fehaciente cuál fue el origen de esos fondos y dónde están vertidos, y el análisis de las cuentas, ya sea de la señora del Boca o de la productora. Y la pericia de la Corte es categórica. Dice, no se observa ningún tipo de irregularidad respecto de los fondos destinados a la señora del Boca, y si quieren, con muchísimo gusto, se la facilito en este momento a la producción para que lo pongan. Es la pericia de la Corte. Entonces la pregunta de Eduardo, seguramente, y la tuya y el resto de la gente será, ¿y entonces por qué va a juicio oral si está todo perfecto? Yo es la primera vez, doctor, sinceramente es la primera vez que escucho a un abogado que se alegra por ir a un juicio oral. La verdad, es la primera vez que yo veo que festejo como si fuera un campeonato. ¡Qué grande, qué bueno! Vamos con Andrea del Boca al juicio oral. A mí me daría vergüenza. Yo primero no lo festejo, no pongo ese término para nada, sino que hago una diferenciación entre lo que es sentirse mal porque vaya o festejarlo. Creo que es el devenir natural de un proceso, y es el de juicio oral, y he tenido muchos debates orales en donde se puede llegar a echar luz. Es decir, bueno, en la etapa se llega al juicio oral porque hay pruebas bastante fuertes y contundentes para su cliente como para juzgarla en un juicio oral. Porque si fuera inocente, ya, la verdad, a esta altura... Primero lo corrijo pequeñamente, Eduardo, es inocente, porque obviamente todavía no hay una condena que diga que lo condena. Bueno, claro, está bien, esa es la frase hecha de siempre, eso, todo el mundo, yo ya lo conozco, eso, ya lo sé. Ahora, que esta señora obtuvo los 36 millones de pesos porque era amiga de Aníbal Fernández, de Vido y de Cristina Fernández de Kirchner. Eduardo, si no, no sé si los tenía. La verdad, en serio, plata de todos. Le hago una pregunta. ¿Usted leyó la causa, Eduardo? Leí gran parte de la causa. Y es por eso. Okay. Y escuché también públicamente a algunos artistas decir, a mí me parece me pagaron menos de lo que debía. Así que... Ahí le marco una diferencia, si me permite, con mucho respeto. Hubo dos artistas puntualmente, tanto Mazzarello como Macei, que declararon en los medios que decían que recibieron una plata y recibieron otra. Cuando fueron invitados a declarar en sede judicial y
le recordaron que la imputación por falso testimonio, claro, en este caso, tiene una pena muy alta, recobraron la memoria rápidamente y dijeron que había cobrado todo el tiempo y forma y que no se les adeuda nada. Yo entiendo y coincido seguramente en esto muy parecido a su pensamiento y distinto al de la señora del Boca, al cual no me une un tema absolutamente técnico y no político, porque no es defender lo indefendible, y creo, repito, que el kirchnerismo ha sido una máquina nefasta, si sería la palabra, de saquear el Estado, que en este caso puntual, y es un tema de hecho y prueba, el derecho no de opiniones y creencias y de temas políticos, sino de temas de pruebas concretos. No hay un solo elemento, Eduardo, en esto. Entonces, la que hay en la etapa de instrucción, en eso sí coincido con usted, es una sospecha fundada donde podría llegar a haber existido una irregularidad. Y es en el proceso oral donde se va a llevar a cabo esa luz sobre el debate. Entonces, no es que yo no lo festejo como un campeonato de fútbol, claramente, pero digo que ojalá sea pronto el juicio oral. Ojalá. Para poder llevar luz sobre este tema. Ojalá. Gracias, doctor. Le mandamos un gran abrazo. Le tenemos mucha estima. Un abrazo, Eduardo. A usted le tenemos mucha estima. Por favor.